Tuve todo. Empresas que parecían no tener fin, relojes que marcaban horas que otros soñaban, una casa con paredes que conocían el eco del aplauso más que el del llanto. Tenía poder, nombres, y una reputación que abría puertas y cerraba bocas, y aún así la perdí. La perdí por un secreto que juré no entender hasta el día en que escuché la cifra fría de un laboratorio, y vi el brillo de los cubiertos transformarse en cuchillos. ¿Cómo fue posible que todo ese dinero no bastase para salvar lo único que no se compra? La primera vez que la vi, me pareció que el mundo, por una fracción de segundo, se quedaba sin respiración. Ella sostenía a un niño envuelto en una manta demasiado delgada para la ciudad que nos rodeaba. Tenía las manos pequeñas y rasgadas que demostraban semanas de trabajo y noches sin sueño. Entró al área de urgencias con una mezcla de temor y una firmeza que golpeaba la piel como una verdad incómoda. Ted estaba azul en los labios. Un médico lo empujó hacia una camilla. Una enfermera corrió con adrenalina en la mirada. Yo estaba allí por un asunto de la empresa, una visita al ala de investigación para firmar unos contratos que nadie recordaría en un mes. Pero observando la escena me sentí trasladado a un lugar que no conocía. La impotencia pura, que ni los mejores abogados ni los mejores bancos podían resolver. Ella no se arrodilló. No lloró delante de nadie. Se quedó al borde de la camilla, controlando la respiración como si eso fuese a controlar el destino. Le faltaba tiempo para buscar ayuda. Le faltaba respiración para el consuelo de la indiferencia. Lo único que tenía era una bolsa de plástico con una tarjeta de hospital arrugada, y una mirada que no pedía lástima sino respuesta. Me acerqué con la torpeza de quien tiene más cheques que reflejos humanos, y menos ideas sobre cómo sostener a una persona. ¿Podemos ayudar en algo?, dije en voz baja, como quien susurra a un animal herido. Ella me miró y por un instante pensé que iba a despedirme con un reproche. No necesitábamos a nadie con dinero allí. Necesitábamos manos que supieran apretar y decir que todo iba a estar bien. Pero esa misma mirada tenía un resplandor que aceptaba lo ajeno, que no confundía la caridad con la humillación. Necesitamos una prueba de alergia, respondió. Ha comido algo en la guardería y las reacciones son fulminantes. No me lo pudieron decir pronto, y ahora tragó y respiró para seguir. No tenemos quien lo pueda pagar si le hacen análisis complejos. No quise mirar al médico diciendo números. No quise ser el hombre que solo aporta números. Pagué los análisis. Pagué la medicación. En 2 días, el niño abrió los ojos y tosió como si llevase el mundo dentro de la garganta. Ella me dio las gracias con un gesto que se parecía mucho a un pedido. Acepté verla después por aquello que mi conciencia me dictaba, y porque, en el fondo, quería ver si la sonrisa que le asomó al niño era el tipo de tregua que uno compra cuando no sabe pedir perdón. Así empezó todo, o al menos así es como me gusta recordar ese primer movimiento del destino. 2 personas en un hospital que no pertenecían al mismo libro de cuentas, y sin embargo las páginas empezaban a mezclarse. Le ofrecí un trabajo temporal en la empresa, una tarea administrativa, algo que la mantuviera cerca del tratamiento del niño y alejada del frío de un empleo que la mirara por encima del hombro. Ella aceptó con la dignidad de quien sabe que recibir ayuda a veces es salvar un trozo de futuro. No tardé en darme cuenta de que aquello que yo llamaba ayuda se transformaría en una cadena que me ataría por igual a ella y a su miedo. Le di trabajo, y con el trabajo vino un apartamento decente. Con el apartamento, ropa nueva para Ted. Con la ropa nueva, la posibilidad de que la gente nos mirara sin preguntas. La familia no tardó en notar que algo cambiaba. Para mi abuelo, para los Landreth de sangre, los favores del patriarca se medían en beneficios visibles para el apellido, no para la benevolencia. Que yo trajera a una mujer desde la nada no fue una victoria humanitaria. Fue una mancha de imprevisibilidad. Cecilia. Ella se llamaba Cecilia, y ese nombre se quedó pegado en mí como una melodía a la que vuelves sin proponértelo. Iba a trabajar todos los días con la puntualidad de quien posee la responsabilidad total de su destino y de otro más.
Dejaba la casa cuando la ciudad todavía olía a café frío y volvía cuando las luces ya formaban constelaciones en el asfalto. Aprendió a coordinar los horarios entre la oficina y las terapias de Ted, a esbozar sonrisas en reuniones donde nadie le preguntaba su nombre, y a recibir insultos disfrazados de advertencias sobre gente como ella, que no debía mezclarse en la sangre buena de la familia. Incluso antes del conflicto oficial, la tensión latente se transparentaba en cosas diminutas. En la manera en que mi primo Paul dejó de invitarla a los eventos, en los comentarios mordaces en la mesa del abuelo cuando mencionaba que había que pensar en el apellido, en las miradas largas de dirigirse a mí como si yo fuese un caso de fiebre que necesitara curación. Mi generosidad, que para mí era protección, se transformó en un arma para quienes veían oportunidad donde yo solo había puesto compasión. Hubo momentos de belleza pura en medio de ese torbellino. Recuerdo una tarde en la que la lluvia golpeaba los ventanales de mi despacho, y Ted apareció con los zapatos todavía mojados y una sonrisa que rasgaba la seriedad de los ejecutivos. Cecilia lo había llevado con la creatividad de quien hace del poco tiempo una obra de arte. Lo vi dormir en mi despacho en un sofá plegable, y supe, sin palabras, que ya no estaba dispuesto a permitir que nada malo les sucediera. Ella cocinaba una sopa simple que nadie me había enseñado a valorar tanto, hasta que la probé en una noche en que la ciudad me parecía demasiado grande y mi nombre demasiado frío. La relación entre nosotros no fue cinematográfica. No hubo promesas que luego se rompieran en 1000 pedazos frente a testigos. Fue más bien una concatenación de decisiones. Ella aceptó mis favores. Yo acepté su compañía. Nos casamos en una ceremonia sencilla, lejos de los platós y de las cámaras del apellido Landreth, porque en mi interior algo había cambiado. La contabilidad de las empresas no me parecía tan esencial frente a los dos respirando en la madrugada. Para mi familia, aquello fue una provocación contenida. Mi abuelo no dijo nada en la boda, pero su silencio cargaba más que una sentencia. Julia fue la primera en manifestar abiertamente lo que la casa susurraba, una mujer que había tomado por deporte el arte de recordar a los demás su lugar. Era la que mejor sabía cortar sonrisas y provocar consignas en la prensa. Si hubiese habido un campeonato de crueldad elegante, ella hubiera subido al podio cada vez. No tardó en describir a Cecilia como una oportunista, una sombra que se alimentaba de mi nombre. Las redacciones no necesitaban más. La historia, aderezada con insinuaciones sobre mi supuesta debilidad, comenzó a circular en páginas que creían que cualquier mancha en la genealogía era noticia. Hubo un episodio en la oficina que demostró cómo se cocina un rumor, hasta convertirlo en pólvora. Una compañera que se sentía desplazada por la presencia de Cecilia inició un boicot sutil. Filtraciones en correo, malentendidos planificados, pequeños desplantes que se multiplicaban. Cecilia, con la avidez de quien no quiere perder lo que ha costado tanto conseguir, respondió con una serenidad que no siempre fue entendida como valentía, sino que para algunos fue visto como cálculo. Yo desde mi despacho no supe medir el alcance de esa red hasta que ya era tarde. Entonces llegó la noche del banquete. Era la presentación del fondo filantrópico de la familia, un acto donde las máscaras se ajustan y las corbatas brillan con la pátina del poder. Quisimos usar el evento para presentar a Ted como el primogénito en formación, una imagen que, a ojos de los Landreth, consolidaría su derecho a la herencia. Un niño pulcro, educado, con un apellido que sería pronunciado en los pasillos de los bancos durante generaciones. Fue una idea práctica, pensada para encauzar las dudas y clausurar rumores. Nunca sospeché que la imagen que habíamos construido fuera a estallar contra nosotros con la velocidad de una copa al suelo. La víspera del banquete, mi abuelo hizo una petición sin rodeos. Quería seguridad absoluta sobre la descendencia. No era solo su retórica de patrimonio, era un pavor a la fragilidad de la dinastía. No puedo permitir que nuestro apellido sea disciplinado por incertidumbres, dijo con la calma de quien maneja vidas como fichas de ajedrez. Yo no me opuse. Quizá debería haberlo hecho. Quizá mi orgullo de hombre que puede financiar hospitales me cegó. Quizá pensé que mi palabra bastaba. En cambio,
Permití que pidieran un control de linaje, una discreción que prometían manejar con la naturalidad de una firma. Cecilia tuvo miedo. Yo lo sabía porque su miedo no se escondía en gestos grandes. Se escondía en detalles íntimos, en la manera en que ajustaba una bufanda que ya no necesitaba, en cómo hacía pasar las mañanas con Ted y no respondía a las llamadas la primera noche. Me dijo que no entendía por qué necesitaban pruebas, que nuestro hijo no era un trofeo. Yo, con la mezquindad que a veces acompaña al poder, le hablé de tranquilidad y de formalidades. Si todo está bien, le dije, no hay nada que temer. La petición fue presentada como un trámite médico, una comprobación que no debía llevar más que un par de horas. A Ted le sacaron sangre por una alergia menor, y la enfermera, en su rutina, archivó una muestra que, por protocolo, podía conservarse. Yo no pensé que aquellos tubos se transformarían en un arma. No pensé que quienes andan en las sombras de los apellidos fueran capaces de usar la ciencia como estribo para derribar afectos. Alguien, sin mi permiso y sin mi conocimiento, pidió un análisis en un laboratorio externo. Un informe llegó a manos de Julia en forma de correo electrónico anónimo. Yo aún no sabía que los datos habían cruzado la frontera de lo privado. Ella, que esperaba la oportunidad con la paciencia de un cazador, sonrió con la suficiencia de quien ya sabía que la carne se sirve al momento preciso. Esa sonrisa fue la penúltima imagen que vi antes de que la noche del banquete se convirtiera en un estrado para la exposición. Pero quiero detenerme un momento en Cecilia. Es imprescindible entenderla porque mi arrepentimiento tendría que incluir su historia. Creció en un orfanato. Su infancia fue un mapa de ausencias y promesas rotas. Susan, la directora del hogar, le dio una estabilidad que no era sentimental sino estructura. Desayuno a horas, cama tratada con esmero, y la seguridad de que alguien estaría allí cuando el reloj marcara la madrugada. Cecilia aprendió a depender de esa certeza mínima y a no fiarse de quienes ofrecían seguridad con palabras brillantes. Cuando quedó embarazada siendo muy joven, afrontó el mundo con lo que había aprendido: silencio y decisión. No fue una elección fácil dejar al niño un tiempo en el orfanato para conseguir trabajo. No fue una traición, sino una supervivencia. Años después, cuando me conoció, llevaba en la mochila las marcas de esas decisiones, un temor a ser juzgada, una habilidad para ocultar piezas del pasado que creía no convenía sacar a la luz. Me contó fragmentos. La mirada de Susan en la ventana, el frío de la noche en la que cobró su primer sueldo, la vez que aprendió a coser para vender mantas y pagar por un remedio. Nunca contó todo. ¿Quién lo haría? ¿A quién elegiría mostrar la intimidad de las cicatrices si al hacerlo arriesgaba perder la vida que empezaba a construirse? Cuando la prueba llegó a la mesa del banquete, yo todavía no sabía nada. Sentado con un vaso en la mano, las luces de la sala convertían a la gente en figuras mitológicas, y yo creía que la noche había sido cuidadosamente diseñada para confirmar nuestra nueva normalidad. Fue entonces cuando Julia se levantó, con la elegancia de quien es dueña de la escena, y sin más preámbulos, puso un sobre la mesa. Mi abuelo frunció el ceño. Alguien susurró. La música del cuarteto se volvió un telón que nadie osó rasgar. Pensé que todos merecíamos transparencia, dijo ella, y su voz era una grieta que abría la sala. Si vamos a hablar de herederos, más nos vale no tener sorpresas. Abrió el sobre como quien deja caer una sentencia. Dentro había una copia de un informe. No era la versión oficial, no venía de nuestros laboratorios internos. Sin embargo, en su crudeza técnica, mostraba lo que nadie quería ver: los porcentajes de compatibilidad, las tablas que reducen una persona a números. Lo miré sin comprender. Mi corazón tropezó y las voces se volvieron un rumor lejano. Cecilia estaba a mi lado, vistiendo un vestido discreto, intentando conjugar normalidad con el pánico que le ardía por dentro. ¿Qué es eso?, pregunté con una voz que me pareció ajena. Ella solo pudo agarrar mi mano con una fuerza que era a la vez súplica y amenaza. Si me iba con cualquiera, la arrancaría de mi vida.
Si me quedaba, tendría que mirar la verdad. Antes de que pudiese abrir boca, alguien en la sala tenía el teléfono apuntando. No para tomar fotos de la orquesta, sino para retransmitir el instante en directo a quien quisiera verlo. La sala se impregnó de una electricidad malsana, esa mezcla de curiosidad y venalidad que alimenta a periodistas y primos por igual. Julia dijo el número en voz alta, como quien enuncia una condena. No es su hijo. El tiempo se cristalizó en un segundo tan denso, que hubo que empujar el aire para poder respirar de nuevo. Nadie gritó. No hacía falta. Los cubiertos cayeron en silencio sobre platos que ya no tenían sentido. Cecilia cerró los ojos, y sus labios buscaban algo que no encontraba. Mi mano se movió hacia la suya por instinto, por costumbre de una proximidad que ahora temblaba, y ella la apretó como si fuese una promesa rota intentando recomponerse. No fue una acusación, fue un enunciado. Y sin embargo, detrás de esos tres elementos había algo más feroz. La transformación de nuestra sala en tribunal, la conversión de lo íntimo en espectáculo. La gente esperaba un desenlace, un gesto de mi parte que certificara lealtades. Mi abuelo, que no había dicho palabra hasta entonces, clavó en mí una mirada que era mezcla de decepción y cálculo. En sus ojos veía la pregunta definitiva. ¿Preferías tu compasión o tu sangre? Cecilia se llevó la mano al pecho. El gesto de quien siente que el mundo entero la aprieta, hasta dejar solo lo que acepta ser conocido. Y en esa noche, con los focos de la gente que pensaba tener derecho a opinar, nuestras vidas se colaron en la grieta entre el pudor y la exposición. La acusación no necesitó escobillas de verdad para sembrar duda. Suficiente con un número que presumía desmentir la filiación y la interpretación maliciosa que algunos quisieron imponer. Pero el secreto que había guardado Cecilia no era un detalle sin peso. Era una pieza de su pasado que ella decidió no compartir por miedo a perder el ser más débil que había protegido toda su vida. Ella no había pensado en herencias ni títulos. Pensó en la supervivencia de un niño que, de saber la verdad, podía ser devuelto a la intemperie de una sociedad que no perdona los orígenes. En ese instante, en la mesa del banquete, mi mundo se dividió en antes y después. No supe articular una defensa ni una acusación. Por primera vez, la lógica del abogado que podía prever pactos y redactar cláusulas no me servía. La sensación era de vértigo. Un hombre cuya vida había girado alrededor de certidumbres se veía ante la más cruel de las incertidumbres. Y por dentro, una pregunta latía como tambor. ¿Qué había hecho yo mientras ella cargaba con aquello que la avergonzaba? La sala no esperaba compasión, esperaba un veredicto. Mi mano siguió apretando la de ella, aunque era claro que no bastaría. Alguien comenzó a murmurar sobre pruebas, sobre repetir el test, sobre consecuencias legales. Juristas del clan ya contaban tiempos y posibilidades. Un primo mencionó la posibilidad de impugnación de derechos hereditarios. Sentí que nada de lo que se decía iba dirigido a proteger a un niño. Cecilia alzó la vista. Fue la primera vez que la escuché hablar en voz alta durante aquella noche, y en su tono no había ni rencor ni acusación. Había una verdad lanzada con la calma de quien no desea convertir el dolor ajeno en espectáculo. No lo oculté por vanidad, dijo. Lo oculté porque sabía qué le harían a mi hijo si lo supieran. No fue para engañar al señor Landret, fue para protegerlo. La frase cayó como una bomba de humo. Algunos la entendieron, otros no. Julia entrecerró los ojos, como si quisiera buscar en esa declaración la falla que le diera derecho a la próxima publicación. Para mí, la frase fue la apertura de una puerta que yo no había querido mirar. La historia de Cecilia, con sus agujeros, sus decisiones torcidas y su desesperación, presentándose delante de una familia que juzga por origen. La noche avanzó en un compás de miradas, pero no había sido un accidente. Alguien con la destreza de un cirujano social había decidido que la verdad, o al menos lo que ellos llamaban verdad, debía salir a la luz en el peor momento posible. El banquete, que debía ser nuestra presentación al mundo como una familia consolidada, se transformó en la primera escena de la descomposición.
Yo no supe alzar la voz. Tal vez porque no estaba seguro de qué voz tenía derecho a usar. La del marido ofendido. La del hombre de negocios que chequea riesgos reputacionales. La del padre que quiere proteger a su hijo por encima de todo. Las tres voces se enredaban y ninguna me parecía suficiente. Cecilia se levantó, recogió a Ted en brazos y dejó la sala sin aspavientos, con la dignidad de quien se retira sabiendo que lo único que puede salvar no es la apariencia, sino el cordón que ata a un niño a su madre. La prensa, que no siempre necesita un titular para justificar su presencia, ya tenía su nota preparada. Un escándalo en la familia Landreth, una posible impostura en la cuna del apellido. Me quedé en la mesa con el sobre en la mano, y el peso del papel me pareció la suma de todos los errores que aún no había visto. No supe si la perdí en ese instante. Lo que sí supe, desde la primera hora en la que el rumor empezó a correr, es que el dinero se había vuelto inútil ante lo que para ella era más profundo que todo lo que yo podía comprar. Podía contratar laboratorios, abogados y relaciones públicas, pero no podía recomponer la confianza quebrada en una decisión que alguien decidió sacar del baúl del pasado. Al salir del salón, la lluvia que tibia antes se convirtió en cortina. Vi a Cecilia cruzando el patio con Ted en brazos. Su perfil se recortaba contra el portón del edificio como la silueta de alguien que llevaba demasiado peso, y sin embargo supo caminar. Sentí un deseo abrumador de correr hacia ella y pedir perdón no por mi fortuna sino por mi torpeza, porque si algo aprendí esa noche, fue que la bondad puede ser interpretada como debilidad, y que, en los salones donde las familias le disputan a los bancos la última palabra, la verdad se usa como arma cuando conviene. En la habitación de huéspedes donde solía trabajar por las noches, encontré una carta sellada sin remitente en la mesilla. Era la carta que ella quiso dejarme antes de marcharse, un intento de explicarse en la única forma que le daba menos vergüenza, en palabras. La abrí con manos que no sabían si buscaban consuelo o confirmación de una traición, y las frases me atravesaron con la ternura de quien expone heridas sin pedir compasión. Supe que algún día esto podría salir a la luz, decía. No porque merezca indulgencia, sino porque temía por la vida de mi hijo. No soy perfecta. No busco su perdón. Quizás solo que entienda que todo lo que hice fue por alguien que no tenía otra manera de ser amado que a través del silencio. Aquella carta no justificaba la mentira. No borraba la trampa que nos pusieron en la mesa del banquete. Pero me obligó a ver la realidad desde su punto de vista. Una mujer que había aprendido desde pequeña que la verdad puede dejarnos en la calle, que la historia de los pobres es siempre la de criaturas que tienen que escoger entre ser honradas o ser supervivientes. En su elección había una mezcla de valor y de miedo, que por primera vez en mi vida, me removió algo más profundo que la costumbre de firmar documentos. La noche terminó sin respuestas. Las invitaciones para declaraciones empezaron a sonar en el teléfono. Mi abuelo pidió calma y discreción, mientras Julia ya planeaba la pieza que la pondría en portada. En mi cuarto, con el papel frío todavía entre los dedos, entendí que todo lo que creía inamovible podía moverse con una noticia maliciosa. Y entonces pensé, ¿qué podía comprar para reparar eso? No supe responder. El día siguiente amaneció con titulares que trataban la intimidad como un mercado. En la empresa, la noticia se coló entre los correos y los chismes. Yo caminé por los pasillos con la sensación de que mi apellido hacía eco de algo que debía dejar de resonar. Alguien me comentó que la prensa había contactado a Susan del orfanato, que ya había recibido mensajes. Susan, con la serenidad de quien ha visto a generaciones cometer los mismos errores, habló con la prensa con la cuidadosa distancia de quien no permite que los niños sean piezas de una historia que promete drama. Cecilia pidió tiempo. Dijo que no quería que Ted fuese el sujeto de las conjeturas de quienes buscan alimento en la desgracia ajena. Yo le ofrecí todo lo que pude pensar. Pruebas, abogados, desmentidos. Pero la verdad es que la oferta de recursos no apaciguó la herida. En algún lugar del alma la mentira había calado hondo. Y ahí estamos, en el borde de algo que ya no tiene retorno. La noticia se ha esparcido, los números del laboratorio circulan,
y el banquete quedó marcado como la primera noche en que mi vida se quebró. No puedo decir ahora cómo terminará, ni siquiera sé si mi gesto final será suficiente. Lo que sí sé es que por primera vez, el dinero no fue un remedio. No compró la fe de aquellos que habían decidido creer o no creer, ni borró de la cara de Cecilia la marca indeleble de la humillación pública. Me arrepiento. No tanto por lo perdido en términos materiales, sino por no haber protegido a la mujer que eligió quedarse a mi lado cuando podía haberse ido. Me arrepiento de haber cedido ante el ruido que hace la plata cuando intenta cubrir los espacios que exige la verdad. Y me arrepiento, sobre todo, de haber dejado que un secreto que ella eligió por miedo se convirtiese en la piedra con la que nos tropezó la vida. Ahora, en este momento de calma aparente, mientras el mundo decide si ser juez o testigo, debo enfrentar la pregunta que más duele. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiese sabido antes? ¿La habría abrazado y dicho que nada de eso importaba? ¿O habría procedido a defender la pureza de una línea genealógica que mis ancestros valoraban como si fuera religión? No hay respuesta fácil, solo la necesidad de mirar de frente lo que viene. Las demandas de pruebas, las entrevistas, la posibilidad de que nos pidan explicaciones hasta perder la voz. Y Cecilia, que nos dejó con la dignidad intonsa, espera una palabra que quizá no pueda pronunciarse aún. Pero la sala donde una vez celebramos tiene ecos, y en esos ecos, la pregunta más brutal todavía no ha sido respondida. ¿El secreto que protegió a un hijo vale la traición de una vida compartida? La respuesta, me temo, no vendrá envuelta en certificados ni en abogados. Vendrá en miradas, en decisiones y en lo que estemos dispuestos a sacrificar cuando la verdad se siente a la mesa y exige, sin pedir permiso, que la tratemos como lo que es. Más que datos, una persona. Al día siguiente, la casa se sentía más grande y extraña que nunca. Los pasillos respiraban como habitaciones vacías. El eco de pasos que antes me pertenecían ahora me sonaba a acusación. Me desperté con el sobre en la mesilla, la carta de Cecilia aún entre los dedos, y la sensación de que había cruzado una línea que no sabía si podría desandar. Había cosas que la plata arreglaba, médicos, informes, abogados. Había otras que no. El silencio de una persona que decide no mirarte a los ojos. La primera reunión fue con mi abogado personal y el director de comunicación. Hablaron en un idioma que yo conocía bien: mitigación, control de daños, cronograma para las apariciones públicas, propuestas para desacreditar la filtración, para presentar un contrainforme. Yo asintía como quien firma un cheque, pero dentro algo estaba roto que ni todo el thinking team del mundo podía pegar. Podemos repetir la prueba en un laboratorio acreditado de nuestro país, dijo mi abogado. Si el resultado nos favorece, tendremos bases sólidas para demandar por difamación y proteger a la familia. Y ahí, frente a la lógica fría de los asesores, comprendí la magnitud del abismo. Hacerlo público implicaba forzar a Cecilia a pasar por otro interrogatorio. Podía convertir a Ted en un sujeto de ensayo y error mediático. Si había algo que ella me dejó claro en su carta, era precisamente eso. No quería que su hijo fuese objeto de una guerra de titularidad. Quise convencerme de que, con la prueba, todo volvería a su lugar, pero esa idea chocaba con la parte de mí que había visto a Cecilia salir del salón con un niño en brazos, protegiéndolo como si el resto del mundo no mereciera entrar en su radio de cuidado. Llamé a Susan. No la llamé para pedir imágenes de los archivos del orfanato ni para demandar testimonios. La llamé porque sabía que esa mujer, que había visto crecer a tantas vidas rotas, me devolvería una perspectiva que mi bufete no podía ofrecer. Ethan, dijo ella con su voz gruesa de quien no se asusta. Los niños no son monedas. Ella hizo lo que creyó que salvaría a su hijo. Eso no la convierte en deshonesta. La convierte en madre. Esa frase me golpeó porque me obligó a mirar más allá del apellido. En el despacho, con mis asesores, esa frase no tenía espacio. Allí mandaban las proporciones de riesgo. Pero fuera del despacho, en el aire que olía a café y a lluvia, la frase de Susan me dejó ver que había un hueco en mi pensamiento. El de un hombre que, hasta entonces,
Había considerado la paternidad como cuestión de sangre y no de responsabilidad. Intenté llamarla. Llamé a su teléfono privado, al número del apartamento, a amigos suyos que sabía que la visitaban. Su contestador no estaba. Probé con mensajes, urgentes, cariñosos, disculpas que se leían a medias entre la inmensidad de mi orgullo y la necesidad de reparar. Ninguna respuesta. En algún punto tuve la claridad aterradora de que no era el rencor lo que la retenía. Era la posibilidad de que, ante la prensa, su hijo volviera a ser exhibido. La familia, sin esperar mi llamada, reaccionó. Mi abuelo pidió prudencia pública y dureza privada. En el salón de su despacho, con paredes que guardaban genealogías, me dijo algo que recuerdo con la precisión del filo de un bisturí. Un apellido es una estructura. Todo en él es susceptible de daño si se permite una grieta. No pido crueldad, pido certezas. En la misma sala, Paul, con esa mezcla de intención y desdén que siempre había llevado como un traje a medida, me mostró un correo filtrado que ofrecía una versión preliminar del informe. Julia, como sombra, ya trabajaba para que la historia no muriera en la mera anécdota. Hablaba de transparencia, de limpieza del linaje, de la necesidad de que el apellido no sea puesto en cuestión. La petición era fácil de resumir. Separación, distancia, restablecimiento del orden. Mi respuesta no fue heroica. No fui al programa de la noche con la mano en el pecho declarando mi amor. No porque no lo sintiese, sino porque sentí que las banderas se agolpaban y que la batalla legal iba a convertir aquello que era íntimo en registro público. Aún así, tomé decisiones que con el tiempo me persiguieron. Ordené un examen forense en 2 laboratorios distintos, porque la razón jurídica me pedía fundamentos. Puse a disposición de Cecilia un equipo legal y el compromiso de que nadie tocaría a Ted. Lo hice porque, en el fondo, aún creía que esto podía solucionarse con pruebas. Ella respondió una vez indirectamente. Le entregó el pedido de réplica de pruebas al abogado que le ofrecí, pero pidió tiempo. Dijo, a través de una nota que marcó mi teléfono como un mensaje que no necesitaba ser leído de inmediato para doler, que no quería que su hijo fuese expuesto. Me pidió que pensase en Ted antes de cualquier acción pública. Fue una petición que yo, movido por la mezcla de miedo y orgullo, no supe interpretar mejor que como una renuncia velada. La prensa se alimentó de las grietas. Imágenes de la noche del banquete reaparecieron, con el sobre, con mi gesto torpe, con la mirada perdida de Cecilia. Periódicos que nunca habían mostrado interés por la filantropía de la familia, escribían columnas de opinión que olían a sentencia. Julia permitía que el rumor creciera con la precisión de quien sabe que las reputaciones son construcciones sociales. Pon una mentira repetida, sujétala con insinuaciones, deja que el público coloque el resto. Era el teatro, y nosotros los actores a destiempo. Hubo un día terrible en el que un reportero me abordó en la entrada de la empresa. Lo recuerdo porque estaba con la corbata puesta y la sensación de que la pregunta, directa y voraz, era peor que cualquier acusación legal. ¿Va a pedir el divorcio?, me dijo sin asedio, con la función pública de quien solo responde a clics. Me quedé mudo. No supe si la respuesta era un sí moral o un no táctico. En ese silencio se coló el juicio de mi abuelo, que me miraba con la calma de quien decide sobre rebaños. Estoy seguro de que, en su mente, mi matrimonio era un riesgo para la continuidad. Para mí esa pregunta era una lesión que no quería curar con una declaración de prensa. Esa misma semana Cecilia pidió hablar conmigo. Acordamos que fuera en privado, en el pequeño comedor que un día habíamos acondicionado para tardes de sillones y sopa. Llegó sola, con Ted en la guardería, y su rostro estaba sereno de una manera que me dolía. No venía con el mismo vestido de la noche del banquete. Venía con un abrigo sencillo y las manos secas de quien se las lava mucho para que no huelan a miedo. No vine a suplicar, dijo con firmeza. Vine a poner límites. No dije nada. Había tantas cosas que deseaba decir que ninguna me parecía la adecuada. Que la había amado, que la había puesto bajo el foco al traer pruebas sin consultarla, que no había sabido protegerla del clan.
Todas esas frases me sonaban a excusa. Ella habló de su infancia, de Susan, de la decisión de no contar la paternidad real de Ted como un acto de defensa frente a un mundo que no perdona los antecedentes. No habló de traición con acritud. Habló con la voz de alguien que asume la responsabilidad de sus propias sombras. Si los hechos te ponen en el dilema entre tu familia y nosotros, me dijo, vete tranquilo. Yo no voy a obligarte a elegir entre tu apellido y tu hijo. Su frase fue un arma cargada con 1000 silencios. Era el exilio revestido de dignidad. Quise prometerle lucha, protección, sentencias. Quise, con el tono que había aprendido en juntas directivas, decir que el prestigio de un apellido no es razón para perder lo humano. Pero su petición no fue un gesto de magnanimidad. Fue una constatación de que, en su experiencia, había una élite que prefería los certificados a las personas. Eso había sido su vida, y yo la había llevado de mi despacho a un salón donde las vidas se rubricaban con tinta fría. Cuando le pedí que se quedase, su respuesta fue la misma petición. No quería que Ted fuese exhibido. Me ofreció una solución que más que táctica parecía un cierre moral. Si no podía garantizarle protección frente a la familia, y si mi presencia implicaba más ataques, prefería irse con su hijo. No me pidió dinero. Me pidió que la dejara en paz. El golpe fue doble. Por un lado, perderla por no haber sabido contener a los míos. Por otro, perderla porque yo había permitido que la ciencia y la prensa decidieran en su lugar. En la soledad de mi despacho, con los papeles de la empresa extendidos como mapas de una geografía que ahora me parecía ajena, comprendí que el precio de la certeza puede ser la soledad de quien más amas. Firme, con manos que no sabían si temblaban por rabia o por arrepentimiento, los documentos de separación inicial. La familia celebró en silencio. Hubo miradas de alivio. Mi abuelo no me habló mucho más. Creo que, en su manera calcinada de entender la vida, consideró que había hecho lo adecuado. Pero nada de eso me devolvía el sonido de las sopas de Cecilia, ni las noches en las que Ted dormía y mi pecho dejaba de sentir que algo faltaba. La salida de Cecilia fue silenciosa, organizada por ella misma. No quería que ninguno de los nuestros fuera testigo de su partida con Ted. Dejaron un equipaje mínimo. Ted llevaba su manta deshilachada, aquella que había sido la primera poseedora de tantas siestas. Cuando la vi por última vez en el pasillo de la casa, sus ojos no mostraban rencor. Mostraban una mezcla de cansancio y decisión. Me ofreció la carta ya escrita, y supe que era su forma de preservar algo que no quería malbaratar ante testigos. «Cuida de él», me dijo sin pedir nada más. No hubo reconciliación. No hubo escenas en el portón. Hubo más bien la simple constatación de que había llegado a un punto donde el peso de lo social superaba a los afectos. Cuando el portón se cerró, la casa quedó con el eco de pasos que ya no eran los nuestros. Me quedé con la sensación de que el mundo se había vuelto un tablero donde yo algo había movido mal. Las semanas siguientes fueron una sucesión de procedimientos. Se sucedieron demandas, preguntas del fiscal, entrevistas a Susan para comprobar antecedentes, declaraciones de la prensa que exigían respuestas. Presentamos pruebas, líneas temporales, declaraciones de testigos que hablaban de la presencia de Cecilia en la primera noche de parto, de los cuidados que prestó cuando Ted era bebé. Intenté usar el dinero para reconstruir la verdad y, sin embargo, la verdad que Cecilia había defendido con su silencio no se entregaba a quien pagaba por ella. En una de las audiencias preliminares, la abogada de Julia presentó un memorando que insinuaba irregularidades en la documentación del nacimiento de Ted. Se hablaba de omisiones, de testimonios no verificados, y el juez, prudente, ordenó una investigación complementaria. Yo me sentía extraño en las salas judiciales. No era ni el pragmático ejecutivo que cerraba acuerdos, ni el padre que defendía a su hijo en la barra. Era un hombre que veía, con la nitidez del que ha perdido la normalidad, que el dinero es una herramienta fría. Si es usada para tapar, se convierte en complicidad. Si es usada para reparar, no siempre alcanza. Cecilia, por su parte,
se mantuvo inamovible en su decisión. Sus abogados eran firmes. No querían que Ted fuera expuesto. Alegaron que cualquier procedimiento que implicara al niño debía proteger su intimidad con prioridad absoluta. Era lógico, y a la vez cruel para mí, que esa razón me retuviera afuera. No insistí públicamente. Por dentro, la impotencia me devoraba. Julia, entretanto, no dejó pasar la ocasión para consolidar su narrativa. Comenzó a aparecer en eventos sociales con sonrisas calculadas. Hacía declaraciones sobre la necesidad de claridad porque no es justo que los negocios familiares se vean empañados por dudas públicas. No la odié por ser mala estratega. La odié por la precisión con la que sabía usar el dolor ajeno como palanca. Era la manifestación más sucia de lo que he visto en mi familia. La conversión de la intimidad en instrumento de poder. Hubo una noche, muchos meses después, en la que la casa me pareció un mausoleo de recuerdos. Caminé por las habitaciones donde antes Cecilia colgaba un cuadro recién comprado, o donde Ted dejaba en desorden juguetes que ahora no estaban. En el despacho donde a veces se había dormido de noche para cuidar una reunión, encontré una taza con restos de sopa. La metí en la lavavajillas como un gesto inútil, consciente de que limpiar el plato no limpiaría lo que habíamos perdido. Fue en ese silencio que empecé a comprender la dinámica que nos había llevado a esa ruptura. No solo fue el secreto de Cecilia, fue mi incapacidad para protegerla de una estructura que priorizaba la imagen. El dinero me parecía invencible hasta que me enfrenté con la vulnerabilidad humana que no cede ante un sinfín de transferencias bancarias. Me había sentido capaz de comprar la dignidad de mi mujer. Descubrí que la dignidad no se compra, se respeta o se pierde. Un informante anónimo ofreció pruebas al periódico que Julia alimentaba. No era nada nuevo. Testimonios de empleados del laboratorio que decían haber recibido el pedido del sobrino de Julia para una comprobación externa. Ese tipo de cosas sonaban a conspiración, pero también tenían la plausibilidad de quién sabe cómo se mueven las influencias. La investigación arrojó un rastro. Alguien había pedido la prueba a un laboratorio de baja reputación y filtrado los resultados. Pero la duda ya había cumplido su trabajo. La duda había sembrado la grieta. En un momento de flaqueza, culpé a Cecilia por no haber confiado en mí con anterioridad. Fue una discusión interna que me dejó como un hombre que intentaba cubrir el dolor con acusaciones. Nunca lo dije en voz alta. Comprendí, al analizarlo con honestidad, que el impulso de culparla era la forma torpe de no mirarme a mí mismo. Yo había permitido que terceros dictaran mi conducta. Había preferido la neutralidad que promete proteger a la familia, en vez de escuchar a la mujer que tuvo la valentía de decir, «Protégeme a mi hijo». La vida siguió su curso como una herida que se supura bajo un vendaje invisible. Mis negocios no colapsaron. El apellido no perdió su brillo en las bolsas. Pero mis noches se llenaron de interrogantes. Hice una cosa que hasta entonces no había considerado. Me fui al orfanato. Quería ver a Susan, hablar sin asesores, mirar de frente a quien había visto crecer a Cecilia y entender, desde su voz, qué había impulsado a aquella mujer a guardar silencio. Ella pensó que, si hablaba, su hijo podría perder todo lo que había ganado, dijo Susan sin rodeos. Y en su mundo, donde las oportunidades no están garantizadas, ese riesgo pesaba más que su orgullo. Susan me contó de noches en las que Cecilia había recibido cartas amarillas sin remitente, de hombres que se doblegaban ante la pobreza con promesas que no cumplían. Me habló de la forma en que se aprende a proteger a los débiles cuando nadie más parece hacerlo. Cuando salí del orfanato, sentí algo parecido a compasión y a culpa, una mezcla amargamente necesaria. Había construido una muralla de billetes alrededor de una mujer que no quería billetes sino libertad para criar a su hijo. Había una posibilidad legal, luchar por la custodia, demostrar paternidad si los análisis lo confirmaban, limpiar mi nombre. La empresa estaba dispuesta a financiarlo todo, pero la persona que más tenía que decirlo no estaba dispuesta a ser el objeto de la prueba.
Así pues, la batalla legal quedó reducida a una lucha entre la tentación de usar la ley como ariete y la necesidad de respetar una decisión de una madre que no quería convertir a su hijo en un campo de batalla. Firmamos el divorcio en un despacho en el que las firmas sabían a trámite. Cecilia no quiso que la ceremonia tuviera testigos. Es triste describirlo así. Un acto que legalmente consumaba la pérdida de lo que habíamos sido. La prensa, con voracidad, lo publicó. Yo me sentí ridículo, más por el hecho de que el gran saldo final no era el dinero sino una ausencia cuya contabilidad no entendía. El tiempo, sin embargo, cumplió su función inesperada. Cuando la furia del escándalo disminuyó, la gente dejó de mirar. Sin embargo, la ausencia de Cecilia no se llenó automáticamente. Gasté dinero en viajes, en coches que ya no disfrutaba, en intentos de recrear una intimidad. Descubrí que la vida que se había instalado era una que demandaba de mí algo más radical que recursos. Honestidad con mi propia fragilidad, y la aceptación de que, en algún momento, había priorizado la reputación sobre el amor. Había noches en las que me levantaba a media madrugada y miraba el teléfono con la esperanza de un mensaje de su puño y letra. No llegó. Pasaron los meses. Me enteré por amigos cercanos de que Cecilia y Ted vivían en una ciudad pequeña, lejos de los focos. Ella trabajaba en una asociación que ayudaba a madres jóvenes. Susan me dijo, con esa mezcla de ternura y prevención que tenía, que Cecilia había encontrado cierta paz y que no buscaba más que una vida estable para su hijo. Eso me alivió y me clavó a la vez. Alivio porque Ted estaba seguro. Culpa porque la raíz de esa seguridad había sido su renuncia a mi cercanía. En una ocasión, vi en la distancia a Ted en una plaza. Estaba con la manta deshilachada y corría con la alegría sin preocupaciones que tienen los niños que han sabido sobrevivir. No me acerqué. No quise asemejar mi presencia a una sombra que volvía por conveniencia. Verlo de lejos fue una lección. A veces el amor es el que se practica en la distancia. En reconocer que la presencia puede ser un daño si es un intento de recuperar lo perdido con la fuerza de un título. Hubo un momento de confrontación con mi abuelo. Quise que entendiera que la pérdida era mía, que la decisión de divorcio me había pesado como una losa. Él, que había visto generaciones y decisiones, no me dio la satisfacción de la compasión fácil. Me miró con esa mirada que siempre reservaba para los momentos en los que esperaba que un Landret aprendiera una lección. La familia no es solo lo que llevas en el apellido, dijo. Es también aquello que proteges aunque te cueste. Sus palabras fueron, para mí, un espejo. Comprendí que la lealtad al apellido no me había llevado a proteger a quienes dependían emocionalmente de mí. Había cedido a la lógica del orden. Eso me dolió porque, en algún momento, había pensado que la defensa del nombre era sinónimo de cuidado. Ahora entendía que podía ser su destrucción. Los años se curvieran y los recuerdos se afinaban. Hubo días en los que acepté invitaciones a eventos benéficos, solo para ver la fotografía de regalo de un honor que ya no me llenaba. Hubo noches en las que llamaba a Susan y le pedía noticias. Y hubo, con la misma frecuencia, momentos en los que me encontré preguntando qué habría pasado si hubiese sido más fuerte, no como hombre en el poder, sino como marido que no teme a los juicios de su familia. Con el tiempo alguien me mostró el informe definitivo. El laboratorio oficial había concluido con un resultado claro. Ted no era mi hijo biológico. La línea genética lo probó. Fue un golpe que no esperaba porque, de algún modo, en mi corazón tenía la tenue esperanza de que un error había ocurrido en la muestra filtrada. El resultado oficial confirmó el rumor. En el papel blanco y con cifras, había una conclusión que mi corazón no quería leer. El dolor no vino de la contradicción. Vino de comprender que, a pesar de ello, había decidido que el hecho era menos importante que la forma en que la verdad había salido a la luz. Lo que me destrozó fue el momento en que, mirando las cifras, me di cuenta de que no estaba ante una simple novedad genética, sino ante una historia humana que nadie había protegido adecuadamente. Cecilia había ocultado porque temía ser despojada. Yo había ordenado pruebas porque no supe ofrecer seguridad sin mecanismos. Mi familia,
había convertido el asunto en una cuestión de linaje. Todos habíamos fallado. Y lo cierto es que, aunque el resultado confirmara que Ted no llevaba mi sangre, ninguna cifra me devolvería lo que había perdido. Lo peor de todo fue que, meses después, supe que esa decisión de Cecilia estuvo motivada por algo elemental. Miedo. No miedo al juicio de los demás por una realidad biológica, sino miedo a que su hijo fuese apartado por quienes confundían legitimidad con pureza. Ella temía que, en el peor de los escenarios, perdería al único ser que dependía enteramente de ella. Preferir el vínculo a la verdad en su escala de valores no era traición sino supervivencia. ¿Quién soy yo para juzgar eso? Esa pregunta no encontró respuesta que me amparase. El divorcio quedó inscrito en los registros y la casa, con el tiempo, se ocupó de otros invitados y de otras ceremonias. Hubo quienes dijeron que mi reacción fue débil, que debí pelear por mi familia. Hubo quienes, en cambio, dijeron que mi paciencia fue la muestra de una nueva forma de lealtad. Ninguna explicación me parecía suficiente. La herida no era pública. Era cotidiana, íntima, hecha de instantes que ya no volverían. La taza en la que bebíamos café, un cuaderno de dibujos de Ted en el que su trazado era la mejor prueba de que había sido amado. La gente que me conocía en el mundo de los negocios me vio cambiar. Me volví menos dispuesto a usar el apellido como escudo. Hice decisiones que sorprendieron a mi entorno. Doné parte de mis recursos a programas de apoyo a madres jóvenes. Creé becas para que niños de orfanatos pudiesen acceder a educación que antes era inaccesible. Fue una compensación tardía, y admito, también egoísta. Al ayudar a otros, intentaba reparar algo que había roto en la mujer que amé. Una tarde, muchos años después, volví a encontrar a Cecilia por azar en una sala pequeña de conferencias. Ella hablaba con la calma y la fuerza de quien ha sabido convertir su experiencia en aprendizaje. Su rostro llevaba la serenidad de quien ha hecho la paz con la historia. Nos miramos y no hubo reproches, solo una distancia que se había llenado de respeto. Me acerqué a ella con la intención de que no hubiera malestar. No busqué recuperar lo perdido. Solo quería decir lo que no había dicho cuando aún estaba a tiempo. Lo siento, dije, con la sencillez de quien aprende a pedir perdón tarde. No supe protegerte como debía. Ella me miró con esa ternura que una vez me había dado cuando Ted dormía en el sofá del despacho. No sonrió con extravío. Sonrió con la certeza de quien había seguido su camino. Lo hiciste como supiste, respondió. Yo también tomé decisiones como supe. No sé si hay justicia en eso, Ethan. Solo hay consecuencias. No pedí más. Acepté su mirada como un cierre que no necesitaba promesas. Caminé fuera de la sala con la sensación de haber recibido una absolución que no me pertenecía. No era redención ni victoria. Era la constatación de que algunas pérdidas son irrevocables y que el amor, a veces, se transforma en respeto a la decisión del otro. Hoy, cuando recuerdo todo aquello, no lo hago para justificarme ni para culpar a otros. Lo hago para entender que tuve todo. Empresas, casas, nombres que abrían puertas. Y aún así perdí a la mujer que compartió una parte de mi vida por culpa de un secreto que ella guardó por miedo y por amor. La paradoja es brutal. Con todo el dinero del mundo, no pude comprar la confianza ni revertir el daño que la exposición pública causó. He aprendido de las maneras más duras, que la grandeza de un hombre no se mide por sus posesiones, sino por la forma en que cuida lo frágil. No es una lección cómoda, es una que me despertó muchas noches, con la claridad incómoda de quien ve en los estantes los objetos que ya no llenan. Si tuviera la oportunidad de rehacerlo, elegiría la vulnerabilidad sobre el orgullo, la palabra sobre la formalidad, la protección sobre la apariencia. Pero la vida no da segundas vueltas con cheques firmados. A veces, en las reuniones donde todo el mundo aplaude un acuerdo, me imagino a Cecilia en una de sus tardes, enseñando a una madre joven a manejar un presupuesto o a una niña a coser una manta. Me reconcilio con la idea de que su vida fue, a su manera, una forma de victoria. No la tengo a mi lado, pero sé que su trabajo salva más que cualquier fundación con mi nombre.
He contado esta historia no para lavar mi culpa, sino para exponer la forma en que el poder y la familia pueden confundir las prioridades. En un banquete, con luces y música, se decidió publicar una verdad que alguien había guardado por miedo. La exposición puso en marcha una maquinaria que, en nombre del apellido, destruyó lo que había de más puro en mi vida. Perdí a mi esposa por un secreto que protegía a un niño, y en la pérdida, comprendí que el dinero no es argumento cuando lo que está en juego es la confianza. Si algo puedo dejar en claro es esto: los secretos tienen peso. Algunos protegen, otros corrompen. Algunos son elegidos para guardar a quienes son débiles. Otros se convierten en bombas y se usan sin consideración. Lo que no puede permitirse nunca es que la exposición pública sea el arma arrojadiza que determine la suerte de los inocentes. Hoy, cuando camino por la ciudad, veo a padres que arrastran a sus hijos con la misma ternura que yo conocí en Cecilia. Me detengo a mirar, a paso lento, porque en cada uno de esos gestos hay una lección que aprendí tarde pero que ya no quiero olvidar. Guardar un secreto por amor no es la misma cosa que mentir por conveniencia. Pero tampoco es justo que el secreto sea una condena sin espacio para el diálogo. Esta es mi confesión. Fui billonario y aún así la perdí por culpa de un secreto. No pagué con una moneda lo que debía pagar con palabras. Y mi mayor arrepentimiento no es la pérdida de una esposa, sino el haber entendido tarde que el valor de una vida no se mide por la cuenta bancaria, sino por la capacidad de proteger lo frágil ante el juicio de los poderosos. Si esta historia te ha movido, comparte y comenta. ¿Crees que la verdad debe siempre salir a la luz aunque eso signifique destruir lo que más se ama?